creía que, pues, que era lo más importante para ustedes, era que tuviesen una aproximación más real y un conocimiento un poquito más profundo de los temas de resistencia antimicrobiana y que pues ese iba a ser mi objetivo y que ese es el objetivo de todos, que ustedes un poco más como apoyando en el laboratorio. ¿Listo? Entonces ya la semana pasada y las anteriores semanas hemos revisado el tema de gram positivos, de resistencia en gram positivos y algunos métodos de detección y algo sobre la resistencia, ¿cierto? Y hoy vamos a iniciar algo de resistencia en gram negativos, que es un tema más extenso, más complejo, pero más divertido. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, como les mencioné en la tarea que les envié, la idea es que yo les voy a hacer una introducción, algo un poco general, de las beta-lactamasas, ya sea de efecto extendido o tipo ANT, y ustedes, como ya leyeron sus artículos, entonces van a aclarar dudas o si quieren pueden hacer una anotación más a lo que yo esté exponiendo. Al final de la clase vamos a tener un momento donde vamos a compartir experiencias y de lo que ustedes leyeron y preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Listo? Entonces, las tareas que se van a dejar son para la próxima semana porque tenemos que introducir primero el tema y después ustedes desarrollan las dos actividades. Una actividad se les va a activar el día de mañana y la otra que ya les envié, lo de las preguntas. Y otra actividad que tienen que se les activa el día de mañana, que es hacer una infografía, ya les explico ahí en el correo, masas tipo ANTE y tipo BLE. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver la detección fenotípica de los mecanismos de resistencia en los negativos, especialmente las beta-lactamasas de efecto extendido. Entonces, pues, como ustedes saben y han escuchado y han leído, las beta-lactamasas de efecto extendido se han vuelto endémicas en nuestra zona. Eso quiere decir que ya en la comunidad encontramos muchas bacterias, principalmente Klebsiella y E. coli, que expresan beta-lactamasas de efecto extendido. Recuerden que una cosa es una beta-lactamasa de efecto extendido y otra, muy diferente, son las otras beta-lactamasas, penicillinasas, cefalospirinasas que veremos hoy, tratando de despejar un poco ese tema. Igual ustedes con sus lecturas, porque esas lecturas, esos autores fueron los que han descrito las beta-lactamasas de los dos tipos en cada uno de sus artículos. Ellos son los autores principales de la clasificación y de la revisión mundial de las beta-lactamasas. Ustedes están leyendo, o sea, el santo grial de eso. Ellos fueron los que las describieron y las clasificaron, ¿vale? Entonces, hace mucho tiempo se, se tenía de que existían algunas penicilinasas y que podían afectar un poco el tratamiento de algunas infecciones, pero ya estamos en la época donde ya pasamos de tener penicilinasas a llegar a presentar hasta beta-lactamasas de efecto extendido y carbapenemasas, que como lo hemos hablado, las carbapenemasas son los carbapenémicos, perdón, son uno de los antibióticos de última línea de tratamiento de algún tipo de infecciones de microorganismos que presentan resistencia. Entonces, ya vamos en eso, muchachos. Entonces, ¿por qué hemos visto las tareas y los trabajos finales que ustedes tienen que hacer enfocados en buscar lo de resistencia, en averiguar en nuevos blancos, en mirar nuevas alternativas de terapia? Porque pues estamos en un problema de salud pública mundial, ¿sí? Por ejemplo, contextualizando, estamos en el tema del coronavirus, pero tenemos problemas de salud pública también muy complejos, y uno de esos es la resistencia a los antibióticos, ¿ok? Entonces, para poder abarcar esos grupos de microorganismos, vamos a hacer unas definiciones dependiendo a la capacidad de resistencia del microorganismo, lo podemos clasificar en tres grandes grupos, ¿sí? Tenemos los multidrogos resistentes, o MDR, que ustedes van a escuchar mucho MDR en tuberculosis, en micobacteria en tuberculosis. Esto quiere decir que estos microorganismos son resistentes a dos o más agentes activos que se usan normalmente. Por ejemplo, entonces podemos tener que son resistentes a los aminoglucósidos y a su vez también a la cefalosporina, ¿sí? Que son multiresistentes a varios tipos y a varias familias, ¿sí? Como los drogoresistentes extendidos,
que resisten a más de 3 categorías diferentes de antibióticos. Ya estamos hablando de que van a ser resistentes a las cefalosporinas, ¿sí? Que van a ser resistentes a las quinolonas, por ejemplo, y a los glicopéptidos, por ejemplo, a los polipéptidos, perdón. Ya el top, el coronavirus de las bacterias, ¿sí? Es el pandrogo resistente. O sea, ¿qué es pandrogo resistente? Que ya no tenemos metabolitos activos, antibióticos activos para atacar esos microorganismos. Entonces, ya tienen, por ejemplo, en algunas pseudomonas de que ya no hay con qué tratar. Y pueden llegar a morir los pacientes por adquirir infecciones con este tipo de microorganismos. Entonces son microorganismos que son resistentes a todas las familias. Entonces ya son los más de los más. ¿Listo? Entonces era una definición ahí de los 3 grupos de microorganismos dependiendo a la capacidad de resistencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar los bacilos gram negativos resistentes? Porque son bacterias que son asociadas a las infecciones intrahospitalarias. O sea, son infecciones que están en pacientes de unidad de quemados, pacientes de unidad de cuidados intensivos, pacientes postquirúrgicos, ¿sí? Que están en el ámbito hospitalario y que por lo general son muy resistentes. Y si un paciente tiene, por ejemplo, el 60% de su cuerpo quemado, es un paciente que está en un proceso inflamatorio crónico, es un paciente que tiene su sistema inmunológico un poco deprimido, ¿cierto? O, por ejemplo, un paciente que acaba de salir de su tercera sesión de quimioterapia, donde sus leucocitos están reducidos a 500 células por milímetro cúbico. Entonces es un paciente que está leucopénico crónico y que entonces no tiene defensas. Recuerden que la primera línea de defensa a nivel celular contra las bacterias son los neutrófilos. Y si un paciente tiene menos de 100 células por milímetro cúbico de neutrófilos, pues está muy vulnerable, ¿vale? Entonces, estos bacilos gram negativos se han vuelto una problemática de salud pública, además de que, ok, acabo de decir que están asociados más a las infecciones a nivel intrahospitalario, pero también se encuentran a nivel comunitario ahora. Entonces, ustedes van a encontrar en su práctica ya en profesional, cuando estén ya en un hospital, en un laboratorio de microbiología, se van a dar cuenta que infecciones urinarias de orden comunitario, llegó la señora de 60 años que no ha estado hospitalizada en los últimos 6 meses y llega con una infección urinaria por Klebsiella multiresistente. Entonces las Klebsielas y las E. coli a nivel urinario ya están circulando a nivel comunitario y son multiresistentes, ¿sí? Entonces, principalmente son estas 2 bacterias, E. coli y Klebsiella, que son muy resistentes, que son resistentes a las cefalosporinas de amplio espectro. Recordemos que las cefalosporinas de amplio espectro son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y obviamente ahora pues las de quinta, ¿listo? Pero en el uso clínico, podemos decir que las de tercera y cuarta son las de espectro extendido de uso común, ¿vale? Pseudomonas, bacilo gram negativo no fermentador, ¿cierto? Que es multiresistente, de por sí ya tiene muchas resistencias. Algunos de los grupos creo que en las últimas exposiciones presentó un poco de una serie de mecanismos de resistencia que tiene las pseudomonas, que más adelante volveremos a retomar, ¿vale? Otro bacilo gram negativo no fermentador, el Acinetobacter baumannii, importantísimo, de los reyes de la resistencia intrahospitalaria tenemos las pseudomonas y las Acinetobacter. Y en general, la resistencia a antibióticos de amplio espectro se ha ido diseminando en toda la familia de las enterobacterias, pero digamos que estas son las principales y adicionales a los bacilos negativos no fermentadores. Entonces lo vamos a ver que estos microorganismos van a estar presentes en como la sepsis, la neumonía, infecciones del tracto respiratorio, del gastrointestinal, infecciones urinarias, intraabdominales, ¿sí? Entonces vamos a ver que están implicados en muchos tipos de infecciones y que por eso es un problema, porque están en todo tipo de infección y ahora están llegando y más resistentes cada vez y no vamos a poder controlar. Entonces, como les decía, los principales, E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, pseudomonas, ¿vale? Entonces recordemos ligeramente cuáles son esos principales mecanismos de resistencia a los antibióticos
de resistencia a beta-lactámicos en las bacterias gram negativas. Entonces tenemos producción de beta-lactamasas. Es lo que vamos a ver el día de hoy, es lo más frecuente, pero no olvidemos que existen otro tipo de resistencia, como cambios en las PDP. Recordemos que el antibiótico beta-lactámico tiene que llegar a unirse a una proteína de unión a la penicilina para poder hacer su efecto. Y si esa bacteria cambia, como lo vimos en estafilococos, como lo vimos en enterococos, cambia en la afinidad de esa proteína de unión a la penicilina y el antibiótico no va a funcionar. En los bacilos gram negativos, recuerden que tenemos disminución de proteínas o alteración de la conformación de las proteínas de la membrana externa. Entonces, para que un antibiótico ingrese a la célula, tiene que pasar primero por la membrana externa, ¿cierto? Entonces, EOMP significa Outer Membrane Protein, ¿cierto? Estas son las proteínas que están afuera en las bacterias gram negativas, recuerden. Y además de eso, también tienen unos mecanismos de expulsión de los antibióticos como las bombas ESUS, principalmente los bacilos gram negativos no fermentados. Ahora, ellos no son de que venga, yo voy a tener solo la beta-lactamasa, listo, no más, ya me quedo con esta. No, los bacilos gram negativos pueden tener más de un mecanismo y por eso se genera la multidrogoresistencia o la resistencia extendida o llegamos hasta la panresistencia, porque pueden tener estos 4 mecanismos. ¿Sí? Entonces uno es para los beta-lactámicos, el otro no deja entrar a las quinolonas, el otro rompe, el otro daña. No hay ningún antibiótico que funcione, ¿listo? Profe, por favor, ¿me puede explicar el 3? Es cambios en las proteínas de membrana externa, David. Entonces, en los gram negativos, recuerden que la membrana externa solo está en los gram negativos. Entonces, es como un cambio de afinidad también, ¿sí? O mutación en las proteínas de la membrana externa, ¿listo? Que es diferente a las PBPs, porque las PBPs sí son solo una familia. En cambio, las bacterias gram negativas tienen en su membrana externa otro grupo de porinas para el ingreso de los antibióticos, ¿vale? Gracias. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de resistencia, de adquisición de resistencia? Tenemos que recordar primero que tenemos una resistencia intrínseca, que como vamos a ver ahorita en un momento en una tabla, muchos microorganismos ya tienen la resistencia de manera natural, que es lo que también les he dicho y les pido que tenemos que aprender y llevar ese conocimiento a práctica, porque no podemos ponerle, como en el caso del enterococo, la ampicilina, ¿sí o no? En el peso, o un glicopec negativo. O sea, eso tiene que ir muy ligado a los mecanismos de resistencia que tenemos que estudiar, pero también tenemos que saber los mecanismos. Entonces, esto está codificado a nivel cromosomal, eso quiere decir que recuerden que en los cromosomas se codifican los genes de importancia vital del microorganismo. Entonces, como es intrínseco, él lo tiene en su cromosoma. Bien, viene de nacimiento, pues. Ese mecanismo cromosomal también tiene riesgo a sufrir mutación. Entonces, tiene un gen que aparentemente es normal, por una disbiosis o un estrés ambiental, el microorganismo muta a nivel cromosómico un gen y puede generar una beta-lactamasa de efecto extendido. ¿Sí? Tenemos otro mecanismo que es mediado por elementos genéticos móviles, donde encontramos los transposones, tenemos los plásmidos grandes, los plásmidos pequeños, tenemos el integrón, ¿cierto? Que esto ha hecho que es como la promiscuidad de las bacterias. Entonces tenemos de que una bacteria puede pasársela a otra especie. Y entre géneros también se pueden transmitir plasmas. Que era lo que les comentaba que pasaba con la adquisición de resistencia a vancomicina en Staphylococcus aureus. Él lo adquirió de un enterococo. Entonces, es un problema gravísimo esa promiscuidad, ese intercambio, yo te doy, tú me das, tome, lleve, tome este gen, tome el otro. Y entonces eso genera de que una bacteria al final de su generación tenga resistencia. Entonces, ¿a qué voy? A que revisemos nuevamente las resistencias intrínsecas de los microorganismos. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta tablita muy chévere en que
Las enterobacterias hay algunas que tienen resistencia natural a algunos antibióticos. Y aquí volvemos a ver la ampicilina en la primera columna, la ampicilina en la segunda columna, perdón. Casi todas las bacterias, enterobacterias y bacilos gramnegativos no fermentadores son resistentes naturales a la ampicilina. Entonces no les vamos a poner ampicilina jamás. El único de las de interés clínico que no es resistente natural a la ampicilina es el Proteus mirabilis. ¿Vale? Y así entonces tenemos, por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, tenemos los Enterobacter, la Hafnia albei, la Serratia, tenemos el Proteus indol positivo, vulgaris, Morganella morgani, Providencia, estos se conocen como los Protee, o sea, Proteae, como ustedes dicen, indol positivo, ¿listo? Que son resistentes a las cefalosporinas de primera generación. Tenemos resistencia a cefoxitin, recuerden, Fox, cefoxitin, ¿listo? Tenemos resistencia a cefuroxima, a gentamicina. Entonces, a colistin, recuerden que colistin, ¿para qué lo usábamos? Para el tratamiento de algunas infecciones por pseudomonas, ¿vale? Entonces es importante revisar estos mecanismos naturales de resistencia. Por ejemplo, en este grupo de antibióticos, de mecanismos de organismos, ustedes tuvieron que haber revisado en su artículo de ANSES de que van a ser resistentes a la amoxicilina ácido clavulánico. Adicional, que son resistentes a ampicilina, son amoxicilina y ácido clavulánico, o sea que no son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, ¿quiénes tenemos ahí? Citrobacter pyogenes, Enterobacter cloaceae, Enterobacter aerogenes, Hafnia albei, Serratia marcensis, Morganella morgani, Providencia y Yersinia. Entonces, ellos tienen algo en común, ¿sí o no? Porque ellos están haciendo resistencia a un inhibidor. Tienen resistencia adicional a las cefalosporinas de tercera. Resistentes a cefoxitin, que como lo veremos el día de mañana, tienen su gran importancia. ¿Vale? Entonces, este grupo de microorganismos, que son los microorganismos de tipo ANSE, son muy importantes en la clínica. Porque si ustedes en un aislamiento tienen, por ejemplo, providencia, y ustedes le ponen una cefalosporina de primera, le ponen amoxicilina ácido clavulánico, o el equipo se equivocó y dijo que era sensible a amoxicilina ácido clavulánico. Y ustedes reportan eso. Y si el médico no estudió infectología, pues lo llevó el chango al paciente, porque le van a poner algo que él naturalmente resiste. Entonces hablemos de las beta-lactamasas. Entonces son esas enzimas que van a romper el anillo beta-lactamo, ¿cierto? Y eso, pues obviamente, va a restringir de que haya unión PVP-antibiótico, porque se rompe. Y ya efecto del antibiótico. Estas enzimas las podemos clasificar en dos tipos: clasificación molecular de Ambler o clasificación funcional de Bush, Jacobi y Medei. Entonces, creo que ustedes están leyendo el artículo de Jacobi, creo que ese es o de Bush, creo que es el que tienen del 2010, me parece, 2011, la actualización de la clasificación de las beta-lactamasas, donde la clasificación molecular de Ambler los dividen principalmente en los grupos A, C y D, y que estas van a tener un punto activo de serina, del aminoácido serina. ¿Sí? Entonces, las A, C y D tienen punto activo de serina. Y las clase B requieren zinc para hidrolizar el antibiótico. Entonces, es conocido como una betaloenzima. ¿Vale? Entonces, es una metaloenzima que ahí encontramos en la clase de principalmente las carbapn+. Y ya en la clasificación funcional, como lo veremos acá adelante, entonces tenemos la clasificación de Bull-Jacobi y Medeiros, que son la clasificación funcional, donde los va a dividir en tres grupos. Me parece a mí que es más subjetivo, pero es más cómodo para aprender. ¿Qué tenemos en el grupo 1? Perdón. En el grupo 1 tenemos las cefalosporinasas, en el grupo 2 las penicilinasas y en el grupo 3 las metalobeta-lactamasas.
que como ven en la cuarta columna, entonces se acomodan al grupo de Ambler en el C, en el A y en el B. ¿Listo? ¿Qué es importante saber? Que el grupo 1, o sea, de la clasificación de Ambler, de las clases, son las ANC, que son usualmente codificadas a nivel cromosomal, ¿sí? Que son resistentes a todos los betalactámicos excepto a los carbapenémicos, y que las ANC no son inhibidas por el ácido clavulánico. En el grupo 2 tenemos las penicilinasas y es donde vamos a encontrar las BLE, que son estas dos BE, que significan de extendido. Esa E significa de extendido. Entonces, donde vamos a tener las beta-lactamasas de estrés extendido tipo TEN y tipo CHIP, que fueron derivadas de las beta-lactamasas de amplio espectro. Una cosa es amplio y otra vaina es extendido. Entonces, las de amplio espectro son las TEN1, TEN2 y CHIP1, ¿vale? Y las de espectro extendido se derivaron de ellas, pero van a tener otros subtipos, pero son derivadas de las de amplio espectro, ¿vale? En el grupo 3 tenemos las metalo-beta-lactamasas, donde vamos a encontrar principalmente las carbapenemasas dependientes de zinc, como la nueva Delhi metalo-beta-lactamasa, que ustedes la tuvieron que haber visto por ahí en uno de los es otro cuadrito ahí para que, para que pues no así que aprendernos de memoria, pero sí tener muy presente, ¿vale? Entonces tenemos que la beta-lactamasas pueden ser serina o metalo, que las serinas pueden ser A6D, y qué importante tenemos entonces en las A, serinas en grupo A, tenemos las de espectro extendido. ¿Ustedes están viendo mi cursor? Por favor, me responden. Sí, señor. Ok. Okay. Oh, no, no. Oh, no. Profe, se fue la imagen. Bueno, ya la como otra vez. Se me fue. Ya. Sí. Profe, qué pena, ¿a qué hace referencia el hecho de que diga 2A, 2B, 2BE? ¿Qué significa eso? Es el grupo como se fueron clasificando, ¿listo? O sea, fue como en orden de aparición, entonces fueron clasificándolas con esas denominaciones, ¿vale? No tienen de pronto así una mayor explicación de que por esto o lo otro. Solo la de 2PE es porque esa E, o sea, son derivadas de la 2B y que además son extendidos, ¿listo? Pero fueron apareciendo, ¿vale? No tiene de pronto mayor relevancia. Solo en ese caso de la E que significa extendido. Y la R del siguiente grupo que dice 2BR. No, no tiene importancia, ¿vale? Ah, bueno, gracias. Vale. Entonces, tenemos los grupos, ¿listo? Volvemos a C y D, ¿listo? Y tenemos las metalo en sí. Entonces, bueno, ¿qué es importante? Lo que les digo, las de espectro extendido, que es donde vamos a tener las que más nos interesan, las que son más graves. Vamos a tener las C, las de tipo ANC. Y vamos a tener en el grupo B las carbapenemas. ¿Listo? Bueno, también importante, en el grupo D tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, que pueden ser de espectro extendido o solo de aquí, como ustedes pueden ver, entonces es bueno, no, los sustratos conocidos para cada una de esas enzimas, entonces P es penicilina, CP es cefalosporina, E es cefalosporinas de espectro extendido. Entonces las OXA, en las clases son las OXA y son las enzimas, se llaman así porque son capaces de hidrolizar la oxacilina, ¿vale? Pero bueno, vamos a enfocarnos en las de espectro extendido. Entonces miren, cómo ha sido de maravilloso el mundo de las bacterias, que a lo largo de los años, más o menos desde la década de los 70, ha tenido un aumento, pero brusco, drástico, exponencial, la aparición de enzimas, lo que tenemos en la columna, en el eje de la Y son el número de enzimas. O sea que existen más de, por ejemplo, de todas las beta-lactamasas tenemos más de 2.500 enzimas. ¿Sí? Eso no es que solo una, dos, no. Son más de 2.500. Entonces, mientras nosotros no descubrimos nuevos blancos y no descubrimos nuevas moléculas, las bacterias cada vez están desarrollando y mutando más enzimas y ya van en ese total. Ahora miremos la imagen de la derecha. Más de 750 tipos de ANC.
más de 600 tipos de enzimas de beta-lactamases de efecto extendido. Esto es en inglés, ¿no? O sea, si ven PLE o SBL, es lo mismo, ¿sí? Sino que esto está en inglés. Y carbapenemasas. Imagínense las carbapenemasas, que son las que hidrolizan los antibióticos, digamos que entre comillas más fuertes que tenemos, ya van llegando a los 300 tipos de enzimas. Entonces es muy complejo, ¿no? Muy complejo este tema. Tenemos que estudiarlo, tenemos que ver nuevos tipos de blancos terápicos. Eso es una meta, chinos. Eso es un buen campo de investigación, la resistencia antibiótica a nivel molecular, ¿listo? No hay diagnóstico a nivel molecular, el estudio de las enzimas, la genómica, la metagenómica, todo lo que se puede hacer en ese campo en pro de la búsqueda de los antibióticos, porque dicen algunos científicos que más o menos para el año 2030 o 2050, no me acuerdo muy bien, ya no vamos a tener antibióticos para las infecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya valimos, ¿sí o no? Ya nos jodimos. Entonces, estas enzimas son secretadas en el espacio periplásmico de los gram negativos. Recuerden que el periplasma solo lo tienen las bacterias gram negativas. O también hay bacterias gram positivas que producen beta-lactamases. Pero ellas las liberan al espacio extracelular cercano a donde ellas están. ¿Sí? Es como un efecto, digamos que más o menos autocrínico. ¿Sí? Entonces ellas liberan sus enzimas para su entorno, para cuando llegue el antibiótico hidrolizar. En el caso de las gram negativas, es en el espacio periplásmico. Ese transporte al espacio periplásmico es mediado por un péptido señal en el extremo amino terminal de la enzima. Entonces, él sabe para dónde va por el péptido señal. ¿Listo? Cuando llega al espacio periplásmico, esa enzima es clivada por una peptida, le quita el péptido señal y la enzima queda activa. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se llama una enzima cuando no es activa? Se llama simógeno, ¿sí? Un simógeno, vale. Entonces, algunas beta-lactamasas son codificadas a nivel cromosómico, otras son liberadas en elementos genéticos móviles como los transposones o los plasmidos. Y pueden ser constitutivos o inducibles. Constitutivos básicamente es que está en el cromosoma y que está siempre en nivel, expresándose a nivel basal, porque está en su cromosoma. Recuerden que lo que se expresa en el cromosoma es esencial. O puede ser inducible, que como de pronto si ya leyeron los artículos se van a dar cuenta que algunas enzimas se expresan o se activan cuando están en presencia de un inductor. ¿Quién es el inductor en el caso de las beta-lactamases? Por los antibióticos, ¿sí? Entonces van a estar, digamos que apagadas, pero cuando llega el antibiótico se enciende la enzima. Entonces esto, ¿cierto? Ya lo estudiaron para el primer parcial, donde tenemos el integrón, ¿cierto? Donde vamos a tener, que va a tener una región variable, que es donde se va a integrar, elementos genéticos móviles. ¿Listo? ¿Qué es característico de un integrón? Que tiene un extremo conservado, 5' conservado, y un extremo 3' conservado, y una zona variable, que es donde se va a insertar un cassette patogénico. ¿Listo? Mediante la acción de una enzima que se llama la integrón. Entonces, el integrón, mecanismo de transferencia móvil de elementos genéticos. Bueno, volvamos a beta-lactamases. Entonces tenemos la clase A, que son de grupo funcional de Bush 2P. Tú conocías como penicilina. Entonces vamos a encontrar las principales. Son las enzimas GEM2 y CHIP1. Están principalmente encontradas en gram negativos. Hidrolizan sus sustratos principales son penicilina, ampicilina y en menor grado la carbesilina y la cefalozina. No hidroliza las cefalosporinas o monobactámicos como el astreona. Estas enzimas son inhibidas por el ácido clavulánico. ¿Listo? Ese asterisco significa, hey, por favor, anótalo porque el profesor lo va a preguntar en esto. Entonces, estas penicilinasas de la clase A del grupo funcional 2B, tenemos que están
principalmente en E. coli y en Klebsiella pneumoniae, como se los mencioné al inicio de la clase. Pues sus representantes principales, TEM1, TEM2 y CHIP1. Ahora, las beta-lactamasas de espectro extendido, que son de la clase A, pero funcional 2B extendido, 2BE. ¿Listo? Entonces, como les decía, son derivadas de las TEM y de las CHIP. Pero entonces aquí ya vamos a tener CHIP de 2 a 6, TIM de 3 hasta 26. Y aparece una nueva muñeca a jugar acá, que es CTXM. ¿Listo? La CTXM es una beta-lactamasa de espectro. Entonces son derivadas del grupo 2B. Hay una sustitución de aminoácidos donde cambia la actividad catalítica de esa enzima y se vuelve más poderosa. ¿Sí? Entonces por eso son derivadas, porque son, digamos que la misma en base, pero hay una modificación, una mutación, hay un cambio de aminoácidos que las va a hacer tener un potencial mayor de actividad catalítica. Estas de espectro extendido hidrolizan cefalosporinas de amplio espectro, o sea, tercera generación y cuarta generación, y también actúan contra monobactámicos como el astrema. Estas beta-lactamasas de espectro extendido son inhibidas por el ácido clavulánico, o sea, son inhibidas por inhibidores de beta-lactamasa. Pero tienen una característica de que son sensibles a las cefamicinas. Las cefamicinas son cefalosporinas de segunda generación que tienen una diferencia conformacional a las otras cefalosporinas de segunda generación. Y son el cefoxitin y el cefotetán. Entonces, en conclusión, hasta el momento, ustedes podrían decir, con lo que han leído, de que las beta-lactamasas de espectro hidrolizan, sí, cefalosporinas hasta de tercera y cuarta generación, pero son inhibidas por ácido clavulánico o inhibidores de beta-lactamasa. Y además, no tienen acción contra cefoxitin y cefotetán. Principalmente tenemos que aprender a hacer cefoxitin. O sea que yo la podría caracterizar por eso, ¿sí o no? Entonces yo, en el laboratorio, en mi antibiograma, pongo cefalosporinas de amplio espectro con y sin inhibidores y además pongo un marcador que es el cefoxitin. Y él me va a decir si eso es unable o no es unable. ¿Vale? Entonces eso es muy importante, chicos, que lo tengan claro porque cuando volvamos a la presencialidad, si algún día volvemos, muchachos, tenemos que probar eso en el laboratorio. ¿Sí? Entonces recuerden que nos hace diferente esta clase a la de cuarto, es que aquí vamos a hacer antibiogramas y antibiogramas de calidad, antibiogramas que usted va a hacer en su vida profesional. Yo sé que ustedes han escuchado por ahí que dicen que es que eso ya no se usa, que es que para eso ya está el PyTech MS, perdón, que usa más espectrofotometría, espectroscopía además, lo último en Guaracha. Pero si usted está por allá en Son Mondoco, usted no va a tener ese equipo, amigo. Usted va a tener que hacer sus pruebas manuales. Y si usted no lo sabe hacer, entonces usted prefiere que un paciente se muera por o que a un paciente le estén dando antibióticos que no le están sirviendo y que está haciendo falla y el paciente puede llegar a morir por eso. Porque sencillamente entonces a usted le dijeron por allá en algún sitio o en algún pasillo que eso ya no se usaba, que es que sí, pero es que no todo, y más nosotros en nuestro país, no tenemos la capacidad instalada en todo el país. Es más, son muy pocos los sitios que tienen eso. En los hospitales de primer y segundo nivel seguimos haciendo antibióticos, antibiogramas manuales. ¿Listo? Entonces, importante, chicos. Sí hidrolizan cefalosporinas, pero son inhibidos por el ácido clavulánico y no tienen acción contra cefoxitina. ¿Vale? Entonces tenemos acá la que les mencioné hace un momento, que es muy importante porque es de mucha distribución, que es la CTXM, que fue derivada de un plasmio de una enterobacteria llamada Fluivera especies, donde ella tiene ese mecanismo natural. Y ahora CTXM lo encontramos en Klebsiella, en E. coli, en Enterobacter. ¿Ven? Entonces, interespecie, intraespecie. Es una promiscuidad total las enterobacterias, ¿vale? Las beta-lactamasas más comunes que encontramos en la comunidad son estas, las CTXM.
que tienen efecto más contra cefotaxima, entonces se llaman cefotaximasas, ¿sí? Porque tienen acciones contra cefotaxima, cefalosporina de amplio espectro, ¿sí o no? Son sensibles con ceftazidime y aparentemente esto es una sensibilidad aparente, porque cuando uno in vitro tiene resistencia a cefalosporinas, a una cefalosporina amplio espectro y a otra no, vivo no se puede suministrar porque va a haber selección de mutantes, lo que quiere decir que más adelante del tratamiento, a mitad de tratamiento o antes, la bacteria puede ser resistente a esa que in vitro no lo es, porque ella ya tiene la capacidad de hidrolizar de amplio espectro, ¿vale? Entonces eso no los puede confundir, muchachos, y decir que entonces porque Cas es sensible ya no es una BLE, ¿sí? Sino que ya tiene más afinidades por cefotaxima. Y va a tener una variabilidad de resistencia contra astreonante, contra clindamicina, cipro y trimetrozin-sul, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, una bacteria que nos hidrolice cefalosporinas de amplio espectro ya es sugestiva de que tenemos que estudiarle la BLE. Y como nosotros ya sabemos que es de circulación comunitaria, entonces ya los buscamos desde el comienzo y no nos ponemos ahí a especular porque eso nos quita tiempo en el trabajo, nos tenemos que optimizarlo. Le mandamos todo el antibiograma, además eso ya es muy común, las BLE. Son inhibidas por los inhibidores, como ya los mencionamos atrás, y también puede estar presente en esas CTXM en Salmonella, Shigella, Citrobacter, Freudi, Enterobacter y Serratia marcescens. Entonces acá tenemos principales familias de BLE, Tenchi, CTX, todas ven ustedes que son del grupo funcional 2B. Y miren, de TEM, ¿cuántas hay? 81, de CHIP 42, CTXM 113. Es un mundo de enzimas, es un mundo. ¿Listo? Esto es un problema, esto es un problema. Listo, ahora miremos métodos de detección de BLE, o como ya les dije, ESBL, ¿listo? Entonces tenemos, PCR es el gold estándar, pero en morropelado chocó usted no tiene PCR, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir al paciente? No, no es opción. Podemos hacerlo con ITES, que tiene también sus problemas, pero pues ITES es costoso. Cada regleta de antibiótico vale plata. No es para hacerlo masivo. ¿Listo? Y ya tenemos métodos manuales como la sinergia de doble disco, que puede ser una cefalosporina de amplio espectro como cefotaxime o ceftazidime solo más ácido clavulánico. Entonces vamos a tener un disco con cefotaxime o con ceftazidime y otro disco con los antibióticos más el inhibidor, ¿vale? Ácido clavulánico. Perdón, aquí es CLA. Bueno, CA también se puede, ¿listo? Pero quiero que se aprendan CLA. Entonces, los equipos como nuestro Bytec que tenemos nosotros, Bytec 2 Compact, ¿cierto? Tienen incorporado en la tarjeta de sensibilidad a gram negativos, tienen incorporado el test de BLE, ¿sí? Entonces, es lo mismo, usa un antibiótico de amplio espectro con o sin inhibidor, y si la diferencia entre los dos antibióticos, con y sin, es de más de 3 diluciones, igual o más de 3 diluciones, decimos que hay una presencia de BLE. ¿Listo? Eso está incorporado en la tarjeta que es la posibilidad de montar. Y en las próximas prácticas sí tenemos. Y tenemos la oportunidad de hacerlo con doble disco, sinergia de doble disco más inhibidor, que es manual, y si entre el disco con y sin hay una diferencia de más de 5, igual o más de 5 milímetros, decimos que es una presencia de beta-lactamasa. Entonces, cuando tenemos en el laboratorio y nos sale el reporte así como lo tenemos aquí a la derecha, resistente, parece una plana del resistente, ¿cierto? Pues así es que estamos, así es que pasa con los pacientes de UCI y de otros de intrahospitalarios. Entonces es una prioridad diagnosticar esto. ¿Por qué? Porque se pueden diseminar. Y dos, porque diseminar en el caso, por ejemplo, de la unidad de quemado, en el caso de la UCI,
de la UCI pediátrica. Imagínense en un brote, una CTX-M, en una unidad pediátrica, unidad de cuidado intensivo pediátrica. Pues gravísimo, se puede llevar a un poco de gente. ¿Listo? Y es importante para que haya un diagnóstico y un tratamiento efectivo contra ese microorganismo. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso. ¿Listo? La posición académica y profesional en el ámbito laboral se la da usted, lo que yo les he dicho. Mientras usted más bueno sea y más sepa de cosas específicas, usted va a ser indispensable para un trabajo. Pero si usted es el que hace chichis y popós y mete tubos a centrifugar, eso lo hace un auxiliar. ¿Vale? Entonces, no es un procedimiento sencillo porque puede ser subjetivo, porque puede tener sus problemas. Tenemos que toca hacer. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que no todas las beta-lactamasas se expresan en la misma. Entonces podemos tener falla en el procedimiento, pero pues para eso es la pericia y el entrenamiento. Usted cada vez que haga una, y va a hacer muchas, las hace a diario, entonces se va cogiendo más cancha. ¿Listo? Pues clarísimo, importantísimo, que hidrolizan cefalosporinas de tercera y cuarta monobactámicos y que son inhibidas por ácido clavulánico y que no tienen actividad frente a cefoxitin, que es una cefamicina, por favor subráyelo, cefamicina igual cefoxitin, cefoxitin. ¿Vale? Entonces, tenemos la prueba manual, que es el test de doble disco, perdón, de difusión de doble disco. Entonces lo hacemos en un Müller-Hilton con una cepa. Entonces toma el Müller-Hilton, hacemos una suspensión al 0,5, la sembramos por todo el medio como si fuéramos a hacer un antibiograma normal. Tomamos unos discos estándar de 30 miligramos, que creo que esos son los que siempre tenemos. Entonces vamos a usar cefalosporinas de amplio espectro, ¿cierto? CTX, KCXM y Astreonam. Los ponemos entre sí a 25 o 30 milímetros y en el centro ponemos un disco de amoxicilina ácido clavulánico. Digamos que es fácil. Y es lo que usted puede hacer en cualquier laboratorio donde tenga Müller-Hilton y sencillo. Y usted monta su prueba de beta-lactamasa y usted queda como un rey. Y entonces vamos a ver una inducción de la sensibilidad mediada por la amoxicilina ácido clavulánico. Recuerden que ella es inhibida por la clavulánico. Entonces, en el agar es esta ampliación de la inhibición. ¿Vale? Cuando vean esto, ¿sí? Que es como un cometa, hay presencia de velocidad. ¿Listo? Entonces tenemos aquí una cefalosporina de amplio espectro y amoxicilina ácido clavulánico. Tenemos acá lo mismo, miren, parece un Mickey Mouse. Amoxicilina ácido clavulánico en el centro, cefalosporinas de amplio espectro alrededor con Astreonam. Y si hay una ampliación, miren esto, totalmente en cetraxona al lado derecho, cefotaxima, perdón. Cefotaxima, tenemos una inhibición, un crecimiento total, totalmente resistente, lo mismo en ceftazidina, ampicilina, ya saben que casi todas las enterobacterias son resistentes. Entonces hay una ampliación, el ácido clavulánico, como esto es difusión, muchachos, el antibiótico se disemina por el medio y entonces llega al borderline, a la frontera con CAS o con CTX y le ayuda a que haya inhibición del crecimiento bacteriano. Entonces es esa prolongación, ¿sí? ¿Listo? Entonces difusión en disco, con doble disco, ¿listo? Profe, Señora, ¿podría explicar la imagen anterior? ¿Otra vez? Esa. No, esa. No, las. ¿está? ¿Está? Sí, profe. Listo, en el centro tenemos ácido clavulánico, amoxicilina ácido clavulánico acá. ¿Listo? La de la izquierda. Y esto es una cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? Sí. Y entonces el ácido clavulánico le va a hacer prolongar su halo inhibidor porque el ácido clavulánico se difunde por el medio. Y va a hacer que se prolongue la inhibición de la cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftazidime o ceftriaxona o cefotaxima, ¿listo? O sea, va a hacer que se prolongue el poder inhibitorio de este antibiótico. Digamos que ahí no se ve muy claro porque digamos que tiene halo inhibición, ¿sí?
Pero acá es un poco más claro, acá. Están completamente resistentes y está prolongando el ácido clavulánico la inhibición, ¿listo? La inhibición. Bien. ¿Estamos? Sí, gracias. Listo, entonces acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una E. coli a la izquierda con CTX y al lado una Klebsiella con chip. ¿Cómo el ácido clavulánico prolonga esos salos de inhibición? ¿Listo? Vale, esto es doble disco, ¿vale? Ahora tenemos test de doble disco con más inhibidores, que este es conocido como el test de confirmación de talactamato, que en alguna clase, algún grupo que tenía gran negativo, yo le dije, busquen la caja de antibióticos uno que dice test BLE o test confirmatorio BLE, que es lo que dice en el tubo de disensidisco. Entonces aquí lo que vamos a hacer, este es más chévere, más fácil me parece a mí. Hacemos lo mismo, Müller-Hilton 05, usar discos, usamos ceftazidime o cetriaxona, cefotaxime o ceftazidime solos, más cefotaxime más ácido clavulánico, más ácido clavulánico. Entonces ponemos un disco con inhibidor y uno sin inhibidor, ¿vale? Cefalosporina sola, cefalosporina más inhibidor. Y si la diferencia del halo entre uno y el otro es mayor a 5, hay presencia de BLE. Entonces aquí en la caja vemos, en el ejemplo, tenemos al lado derecho, cefotaxime solo, ¿qué tiene ahí? 1 milímetro, ¿será? Y cefotaxime tiene como 8. ¿Cuánto hay? Hay más diferencia, ¿sí? Más de 5. Entonces hay presencia de BLE, es más fácil, ¿no? Es confirmatorio con discos más inhibidos. Lo mismo, entonces tenemos a la izquierda una E. coli con CTX y al lado una Klebsiella con CTX, también con CTX, otro subtipo, donde vamos a ver, aquí tenemos cefotaxima y tenemos cefotaxima más clavulanato. Ceftazidima sola, ceftazidima ácido clavulánico. Y vemos que aquí está completamente crecido, no hay inhibición, completamente resistente. Y más el ácido clavulánico, al lado izquierdo estamos viendo, al lado izquierdo y al lado derecho de esa misma caja, entonces vemos que sí hay inhibición. Lo mismo en la caja del lado derecho. Solito, no hay inhibición, acompañado, sí hay inhibición. ¿Listo? Recuerden que este es el test de confirmación, ¿vale? Lo mismo con muñachitos y números para que se den cuenta que sí hay una diferencia de más de 5 milímetros, ¿vale? Tenemos el ITEST. Por un lado la regleta tenemos cefotaxima y por el otro lado tenemos cefotaxima clavulánico. Dentro de una regleta. Pero ¿cuál creen ustedes que es la complicación de esto? ¿No les parece que solo tenemos un antibiótico por regleta? O sea que si yo quiero medir las 3 cefalosporinas de amplio espectro, por ejemplo, pues, digamos 2 de tercera y una de cuarta, tendríamos que usar 3 regletas. Cada regleta vale más o menos 30.000 pesos. Para una sola regleta, y si le vamos a hacer 4, por ejemplo, a un paciente, 120.000 pesos, cuando en disco, obviamente esto es más específico, ¿no? Porque tenemos un gradiente de concentración, pero no es costo efectivo, y no todo el mundo lo tiene. Es más, muy pocos sitios tienen esto para confirmar otro tipo de enzimas, ¿vale? Entonces, tiene su dificultad en que solo medimos un antibiótico por regleta, que son costosos. Y el pro es que tiene más sensibilidad porque tiene un gradiente de dilución. Entonces, si la diferencia entre el con y sin es mayor de 2 diluciones, decimos que hay presencia de 2. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Ya casi, ya vamos a terminar. Profe, ¿podrías volver a explicar lo de las regletas? Que no te entendí qué va en cada lado de la regleta. Mira, entonces acá tenemos que al lado izquierdo, en la regleta de arriba, ¿listo? Miremos la regleta de arriba. Tenemos al lado izquierdo cefotaxima, CT. Ven en la cabecera de la regleta. Solo tiene en ese extremo, hasta la mitad, hasta donde dice SBL, ¿cierto? Hasta ahí tiene solo cefalosporina. Y al otro lado tenemos CTL, que sería cefotaxima más ácido clavulánico. Dentro de la misma regleta, hacia el lado izquierdo solo la cefalosporina, hacia el lado derecho cefalosporina más inhibidor. ¿Listo? Si la inhibición
igual o más a 2 diluciones, decimos que... No, profe, se cortó el audio y no te entendí lo último. Me quedé en CTL. Entonces tenemos al lado izquierdo solo la cefalosporina y al lado derecho de la misma regleta. Estamos viendo la regleta de arriba. Sí, Al lado izquierdo solo cefalosporina, solo cefotaxima. Y al lado derecho tenemos cefotaxima más ácido clavulano. sí. Entre la misma regleta. Si el halo de inhibición entre el lado izquierdo y el lado derecho es mayor a 2 diluciones, cada numerito que hay en la regleta es una dilución. Entonces, arriba que vemos al lado izquierdo, no hay inhibición. Ahí hay un alito, una sombrita, pero está totalmente crecido. Y al lado derecho sí vemos que tiene una dilución de 0,64. ¿Listo? Entonces sí hay presencia, ¿vale? Porque al lado derecho no hay dilución. No hay nada, o sea, está totalmente crecido. ¿Vale? Vale. Sí, ya, gracias. Listo, muchachos. Entonces, para terminar, ¿se perdió mi pantalla? Sí, profe, se perdió. Vale, ya voy nuevamente. ¡Ay, se me perdió! Ah, listo, estamos acá, ¿listo? Entonces ahora vamos a hacer rápidamente por el chat, o bueno, no, ahí por el audio, para que ustedes utilicen su micrófono. Entonces vamos a hacer un jueguito, ¿listo? Entonces, de la pandemia del coronavirus, ¿me quedé con qué? ¿Con qué me quedé? Primero, a ver, según el espectro de resistencia, los microorganismos pueden clasificarse en... La que está barriendo. Chicos, respondan. A. La A, muy bien, David. Profe, es que yo no escuché. Bueno, van a aparecer una serie de preguntas en la pantalla y van a decir el nombre de la respuesta, ¿listo? ¿Vale? Bueno. Sí, profe. Ay, muchachos, se durmieron. Segundo, modificación de las outer membrane proteins es un mecanismo propio de las bacterias gram negativas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, muy bien. Sigamos. Las enterobacterias son resistentes naturales a la ampicilina, excepto... C. B. Proteus. Sí. Proteus. Mirables. Pero el Proteus. mirable, ¿vale? El mirable, muy bien. Según la clasificación molecular de las betalactamasas, podríamos afirmar que... ¡Ay, qué pasó! Podríamos afirmar que las metalobetalactamasas requieren hierro. Las clases A, C y D tienen punto activo de metionina. Las metalobetalactamasas requieren zinc y las C son de la clase B. Requieren zinc. Sí. Sí. Sí, vale, listo. Bien, ¿alguien me escribe? A ver. Ah, listo. Está. Por ejemplo. Las B son inhibidas por el ácido clavulánico. Verdadero. 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 Bien, muy bien. Los integrones son elementos genéticos móviles con la siguiente característica. Léanlas ahí. La B. La B. La B. La B tienen ambos extremos conservados y en el centro un espacio variable. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces, las B... La B, sí. C. La C. 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 La C. La C. La C, sí. La C vienen de Cribera. ¿Listo? Bien. La C. La C, sí. Listo. Y la diferencia entre difusión en disco entre CAS y CAS-CLA para que se considere presencia de B es... Mayor a D. 5. D. Mayor a 5. Mayor a 5. D Bueno, mayor a 5. Muy bien, muchachos. Tuvimos 50 minutos de inyección de conocimiento. Muchas gracias por asistir. Esto es un compromiso de Gracias. todos.
Gracias, profe. ¿Ustedes creen que los profesores andamos de vacaciones y esto ha sido peor para nosotros? Nos ha tocado trabajar más porque nos toca virtualizar las clases, nos toca hacer más cosas, bla, bla, bla. Entonces yo espero que de parte de ustedes tengamos la misma respuesta, que sea recíproco, que ustedes vengan a las clases, que participen, que hagamos las actividades que pongamos en el Classroom, que esto sea una oportunidad para que ustedes aprendan. De pronto ustedes me decían que en los otros semestres no hayan visto resistencia antibiótica, oportunidad que no tenemos en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, muchachos, listo. Por hoy, entonces, quedamos así. Nos vemos mañana a la hora de clase, ¿listo? Yo les envío una invitación, puede ser media horita después o a las 3 para irnos más temprano para el cuarto a ver televisión. Bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta, ¿tú mandas el video de la clase? Pues voy a ver porque me cambié a yo lo iba a hacer por mí, pero me cambié a esta aplicación porque una chica me escribió muy tarde anoche y lo vi pues esta mañana cuando me levanté, que iba a estar en Villavicencio y que no sabía si iba a tener señal estable. Entonces, por eso lo hice por este lado. Voy a terminar la grabación y voy a ver cómo se las cargo al Drive, ¿listo? Y los comparto por Drive porque esto es bien pesado. Profe, ¿por qué no lo sube a YouTube y nos envía el link? Sí, Porque profe. por ahí estuve viendo y ahí, pues no sé, no lo he visto, no he revisado bien, pero lo que yo escuché era que paramos la grabación. Porque tras que no tenemos espacio.